vamos a hablar un poco de la probabilidad. En este archivo que está en la web vamos a hacer un repaso rápido de qué es lo más importante para, de cara a la prueba, no tener así sorpresas, porque puesto que son 3 o 4 cosas las que hay que saber realizar con 3 o 4 cosas que sepamos calcular bien, no vamos a tener ningún problema. Algunos conceptos son un poco nuevos, pero es simplemente vocabulario para tenerlo presente. Entonces, probabilidad y combinatoria, en este caso vamos a centrar solamente en probabilidad. La probabilidad se estudia para experimentos aleatorios, puesto que los experimentos que no son aleatorios, que son experimentos deterministas, ya se sabe lo que van a salir, ¿vale? Los aleatorios es que puede ocurrir algo inesperado y que no todo tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si algo se sabe que ocurre siempre el doble que lo otro, pues ya sabemos que es algo determinista o que está sujeto a condiciones conocidas. El espacio muestral es lo que podemos obtener, es todo lo que puede ocurrir dentro de un conjunto de sucesos. El suceso es lo que nosotros determinamos o nosotros llamamos para fijar un determinado hecho. Por ejemplo, un suceso, yo puedo decir sacar un número 2 en un dado, pues el suceso sacar un número 2 es, el hecho de sacar un número 2 es un suceso que yo determino o nombro. Vamos a ir avanzando y lo vamos a ir viendo poco a poco porque esto que está todo explicado. Lo que decía, los sucesos deterministas y sucesos aleatorios. Los primeros, hay una relación causa-efecto, ¿vale? Por ejemplo, se conoce cuál es la situación y qué es lo que puede ocurrir casi con seguridad. Y en el aleatorio, pues no hay, ¿vale? No hay un conjunto de condiciones que determinen lo que va a ocurrir. Los experimentos aleatorios pues son los que vamos a estudiar en este tema. Se conocen unos posibles resultados, ¿vale? Pero no se sabe cuál va a salir. De tirar un dado, pues puedes sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, pero no sabes cuál va a salir. Entonces son sucesos aleatorios con la misma probabilidad en este caso. El espacio muestral es todo lo que puede ocurrir dentro de ese conjunto de sucesos o de un experimento. El espacio muestral de tirar una moneda al aire pues es sacar cara o sacar cruz. Ese es el espacio muestral y se determina con una letra E. Al lanzar un dado, el espacio muestral, la E, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un suceso es una parte de ese espacio muestral que yo escojo, ¿vale? Los sucesos se suelen nombrar, como dice aquí, A, B, C, para después hablar de probabilidades de A, probabilidad de B, probabilidad de C, con las iniciales que queramos, pero los podemos nombrar. Por ejemplo, si yo digo probabilidad de sacar un 6, o mejor dicho, digo suceso sacar un 6, pues le llamo 6, ¿vale? Es como una abreviatura de ese suceso. Puede ser A, B, C o un número. Generalmente se usa una letra y en orden alfabético, pero tiene por qué ser. Hay 4 tipos de sucesos, ¿vale? Hay un suceso imposible, que es lo que no puede ocurrir nunca. Por ejemplo, en un dado, sacar un 7, en un dado de 6 caras, pues es un suceso imposible. En un suceso seguro es algo que puede ocurrir fijo, que se sabe que va a ocurrir sí o sí, y que está generalmente formado por todo el espacio muestral, todo lo que puede ocurrir. Un suceso elemental
es un solo experimento, ¿vale? Sacar una cara o sacar una cruz. Y un suceso compuesto está formado por más de un suceso elemental. Por ejemplo, en un dado, el suceso compuesto es un suceso compuesto el hecho de determinar el suceso A, que sea sacar un 1, un 2, un 3. Es un suceso compuesto formado por los sucesos elementales 1, 2 y 3. Esto no es más que vocabulario, como decía. No van a preguntar nada de esto, pero hay que tener un poco de vocabulario claro. Es importante el hecho de saber determinar también sucesos opuestos o contrarios, ¿vale? Si tengo un suceso A, pues el suceso contrario a se llama A barra o A complementario también, complementario de A, ¿vale? Es lo mismo. Por ejemplo, si llamamos el suceso A, sacar un número par en un dado, 2, 4 o 6, se pone así entre llaves, pues el contrario de A es que no ocurra A. O sea, estará formado por los sucesos sacar un 1, un 3 o un 5, ¿vale? Y hay sucesos incompatibles o sucesos compatibles. Incompatibles o excluyentes son si ocurre A no puede ocurrir B, y sucesos compatibles son sucesos en los que pueden ocurrir las dos cosas a la vez, ¿vale? Por ejemplo, cuando si yo digo A, sacar un número par en un dado, y yo digo B, sacar un múltiplo de 4, ¿vale? En ese mismo dado, que será el 4. Pues un múltiplo de 4, que es el 4, y el A, que es sacar un número par, pues tienen elementos en común. Puede ocurrir que si sacas un 4, ocurre A y ocurre B a la vez. Unión de dos sucesos, pues es cuando uno, a menos de A o B, se realiza. La unión es con una U. Y la intersección es con una U al revés, ¿vale? Después veremos como ejemplos qué es esto de la unión y qué es la intersección. Bueno, aquí mismo debajo hay alguno. Y es, si por ejemplo defino A como sacar un número par en un dado y B un múltiplo de 3. A es este hecho, este suceso, y B el otro. Entonces, la unión de suceso A y suceso B es que ocurra algo de los dos. O sea, 2, 4, 6 y 3 y 6, pero no se repiten. O sea que sería sacar un 2, un 3, o un 4 o un 6. Pero no ponemos el 6 dos veces. Y la intersección sería que ocurran las dos cosas a la vez. Algo que esté en A y que también esté en B. O sea, el 6. ¿Vale? Intersección en los dos a la vez. Y unión en alguno de los dos por lo menos. Esto es una representación de conjuntos de lo que acabamos de ver. Si tenemos A, que es el círculo de la izquierda y el círculo de la derecha, la unión es todo. La intersección es lo que está en los dos. La diferencia A menos B, pues es A menos B y la intersección de los dos. Y la diferencia de B menos A es lo mismo pero al revés. La diferencia simétrica es la unión menos la intersección. La frecuencia no es más que el número de veces que se realiza una experiencia, ¿vale?
y es el número de veces que ocurre entre el número totales de hechos o de pruebas que se han hecho, ¿vale? Es un número menor que 1 siempre. Puede ser 1 si ocurre siempre. Y la probabilidad es una aplicación, ¿vale? Como dice aquí, es una buena, es difícil de definir como tal la probabilidad. Y tiene que cumplir que la probabilidad de un hecho puede ser 0 o más de 0, pero hasta 1, nunca más de 1, ¿vale? La probabilidad varía entre 0 y 1. Si se quiere sacar el tanto por ciento se puede, pero sería multiplicando por 100, aunque no se suele expresar el tanto por ciento de la probabilidad, se deja entre 0 y 1, es como un tanto por 1, ¿vale? Y se lee probabilidad de A, P de A. Entonces, dice, la asignación de probabilidades a los sucesos de un experimento aleatorio suele hacerse considerando las frecuencias relativas de los sucesos elementales de un número elevado de pruebas. Tiene que haber un número elevado de pruebas, ¿vale? Por ejemplo, tirar un dado 10 veces, pues en teoría, en un dado que no esté trucado, cada cara puede salir con la misma probabilidad y lo podemos tirar 10 veces y, por ejemplo, de esas 10 veces que igual aparezca el 3 veces, es decir, con muchas más veces que otros números. Pero no quiere decir que la esté trucado, es que hay que repetir el experimento muchas veces, ¿vale? El número de experiencias hay que elevarlo bastante para hacer un cálculo de probabilidades y que se verifique además. Por ejemplo, 100 veces, 1000 veces, un número muy alto de veces. Entonces es como la probabilidad se le asigna la frecuencia relativa. Por ejemplo, si lanzamos 100 veces un dado y el 1 aparece 12 veces, el 2 9, el 3 15, el 4 22, pues lo que es la probabilidad es una frecuencia relativa. Por ejemplo, si ha aparecido 12 de 100, pues la probabilidad será de 12 entre 100. Si el 2 aparece en 9 de las 100, la probabilidad es 9 entre 100. Y así sucesivamente. Si defino de un suceso A que sea sacar un impar, pues es la suma de probabilidades. La probabilidad del 1 más la probabilidad del 3 más la probabilidad del 5. ¿Vale? Y se expresa, pues así se dejaría 0,43. Y ya está. Algunas probabilidades o un poco de teoría de esta probabilidad sería la probabilidad de un suceso más la de su opuesto es 1. O sea que muchas veces la probabilidad de un hecho se puede calcular como 1 menos la probabilidad del contrario. O la del contrario se puede calcular como 1 menos la probabilidad de algo conocido, si estos son opuestos. La probabilidad del conjunto imposible o del suceso imposible es 0, tiene que ser 0. La probabilidad de sacar un 8 en un dado de 6 caras es 0. Y para el resto de casos tiene que ser entre 0 y 1. O 0, o 1, o entre 0 y 1. Pero la probabilidad, si da 1, es que es un suceso seguro. La regla de Laplace, que es en la que utilizamos para el cálculo de probabilidades, dice que la probabilidad de un hecho o de un suceso es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Vale? Si pueden salir 50 en una baraja de cartas, que hay 40 cartas diferentes, y yo defino el suceso sacar un rey de copas, pues el número de casos favorables sería sacar el rey de copas y los posibles son 40 casos posibles, entonces la probabilidad del rey de copas será 1 entre 40, el caso que yo defino favorable y
todos los casos posibles que estoy barajando. Y casi para acabar con la teoría, porque ya no va a haber mucho más. La probabilidad condicionada, ¿vale? Que son dos sucesos del mismo experimento aleatorio, ¿vale? Y se dice probabilidad condicionada de A respecto de B, ¿vale? Es probabilidad de A sabiendo que B ha ocurrido, ¿vale? Probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Se lee así. Probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. Y se puede calcular de varias maneras, pero una de ellas es la probabilidad de que ocurra A y B a la vez. Esto es la intersección. Probabilidad de A y B a la vez, ¿vale? Que ocurran las dos cosas a la vez, entre la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A, pues es lo mismo, ya veis. Con eso prácticamente terminamos la parte de teoría, que es lo que hay que saber. Yo copiaría en una hoja, sobre todo estas fórmulas de la regla de Laplace, la probabilidad condicionada, y después pasaremos a hacer algunos ejemplos.